En este video vamos a hablar del contrato de compra-venta. La compra-venta tiene un concepto legal en nuestro Código Civil. Dice, la compra-venta es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. Así establece el artículo 1793 del Código Civil. ¿Cuáles son los elementos de la compra-venta? Están los elementos de la esencia. Aquí encontramos la obligación de pagar el precio y entregar la cosa. Elementos de la naturaleza, encontramos la obligación de sanamiento de la evicción y de los vicios reeditorios. Y los elementos accidentales, que las partes agregan por medio de cláusulas especiales. Encontramos el pacto comisorio, de retroventa, y los otros que pueden incluirse las partes. Como todo acto jurídico, en este caso un acto jurídico bilateral, como el contrato, debe estar acorde a la teoría del acto jurídico. Me gustaría agregar que en este video no vamos a ver el sanamiento de la evicción y los vicios reeditorios, pero serán tratados en un video especial, ambos de ellos. También en otro video vamos a hablar de los pactos accesorios de la compraventa, entre ellos el pacto comisorio. Elementos de la esencia del contrato de compraventa: el precio y la cosa. El precio es el dinero que el comprador da por la cosa vendida y constituye el objeto de su obligación. La cosa consiste en el objeto de la obligación del vendedor. ¿Qué sucede si no hay precio? Si las partes no convienen en el precio, la obligación de pagarlo carece de objeto y la de entregar carece de causa, y el contrato es nulo o degenera en otro distinto. ¿Qué sucede cuando no tiene cosa? Si falta esta, no habrá obligación y consecuentemente la obligación de la otra parte carecerá de causa. Requisito del precio. Primero, el precio debe ser determinado por las partes o por un tercero designado por ellas. Segundo, el precio debe pactarse en dinero. Y por último, el precio debe ser verdadero o real. ¿Y cuáles son los requisitos de la cosa? La compraventa puede tener por objeto cosas corporales o incorporales. Porque hay que recordar, como dice el artículo 1810 del Código Civil, pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales cuya enajenación no esté prohibida por la ley. Segundo requisito, la cosa vendida debe ser de aquellas cuya enajenación no esté prohibida por la ley. Aquí nos remitimos al artículo 1464, que dispone sobre las cosas cuya enajenación adolece objeto ilícito. Tercer requisito, el objeto del contrato de compraventa debe ser una cosa singular. Cuarto, la cosa debe ser determinada o al menos determinable. Quinto, la cosa debe ser real, debe existir. Esto significa que la cosa debe existir o esperarse que exista, ya que el objeto de toda obligación debe ser real. Y por último, la cosa debe ser del vendedor o ajena, pero no puede ser propia del comprador. Características del contrato de compraventa. Es un contrato bilateral, y como todo contrato bilateral, está la excepción de contrato no cumplido, la resolución por inejecución, la teoría de los riesgos. Es un contrato oneroso, y como todo contrato oneroso, está la obligación de garantía, que es el sanamiento de evicción y de los vicios reeditorios. Y también está la culpa. En los contratos onerosos el deudor responde en caso de incumplimiento de la culpa leve. Por regla general es un contrato conmutativo. La excepción sería la venta de cosas a la suerte. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto se relaciona con la lesión enorme que se aplica en los contratos conmutativos. También el contrato principal, por regla general, es un contrato consensual. La excepción sería la venta de cosas inmuebles, que ahí serían solemne. Constituye un título traslaticio de dominio, genera eficacia obligacional. En el ordenamiento jurídico chileno, los contratos solo producen derechos y obligaciones, por lo que la compraventa solo produce efectos personales y no reales. Para adquirir un derecho se necesita un modo de adquirir, y el contrato no transfiere derechos, sino que sirve de título posterior a la tradición, que sirve como modo de adquirir del dominio. En resumen, la compraventa no te hace dueño de la cosa. Lo que te hace dueño de la cosa es que haya operado un modo de adquirir como la tradición. Obligaciones del vendedor. La obligación de entregar la cosa. Los bienes muebles, la entrega material y jurídica se confunden. Y en los bienes inmuebles, la entrega material y jurídica se distinguen, ya que la entrega jurídica se realiza por medio de la inscripción en el conservador de bienes raíces, del título que consta en escritura pública.
Este es el caso de los bienes inmuebles. Y también está la obligación de saneamiento, de evicción y de vicios reeditorios. ¿Y cuál es la obligación del comprador? La obligación principal del comprador es la de pagar el precio convenido y recibir la cosa comprada. ¿Es válida la venta de cosa ajena? Bueno, esto expresamente lo dice el código en su artículo 1815 del Código Civil, que prescribe que la venta de cosa ajena es válida, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras que no extinga por el lapso de tiempo. Esta norma se explica porque en nuestra legislación la compraventa por sí sola no transfiere el dominio, sino que únicamente genera derechos y obligaciones, sirviendo de título para adquirir el dominio, como título traslaticio de dominio. Efecto de la venta de cosa ajena. Si el vendedor ha entregado la cosa vendida, el contrato celebrado entre el vendedor de la cosa ajena y el comprador es válido, pero no es oponible al verdadero dueño, y la causa de esta inoponibilidad es su falta de voluntad. Este último, o sea, el verdadero dueño, puede reivindicar la cosa, y ejercida la acción, el comprador tiene derecho a dirigirse en contra de su vendedor según las reglas generales para el saneamiento de la evicción. Si el vendedor no ha entregado la cosa al comprador, el verdadero dueño puede ratificar la venta o reivindicar la cosa que está en manos del vendedor. En este último caso, el vendedor de la cosa ajena se verá imposibilitado de cumplir su obligación, pudiendo el comprador solicitar la resolución del contrato con indemnización de perjuicios. También me gustaría aclarar algo, que el verdadero dueño no podría ejercer la acción reivindicatoria si es que el comprador ganó la cosa por medio de la prescripción. ¿Se puede vender un bien embargado? La regla general es que pueden venderse todas las cosas corporales o incorporales cuya enajenación no esté prohibida por la ley. Así lo dice el 1810 del Código Civil. Pero si uno revisa el artículo 1464, dice, hay objeto ilícito en la enajenación de las cosas que no están en el comercio, de los derechos o privilegios que no puedan transferirse a otra persona, o sea, los derechos personalísimos. Tercero, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello. Y por último, de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce el litigio. Y aquí en su numeral 3, como vimos, se nombra de las cosas embargadas por decreto judicial. Por lo tanto, uno podría argumentar que no se puede vender un bien embargado, ya que hay objeto ilícito en su enajenación. Entonces no se podría hacer. Una solución para salvar este problema es por medio de un contrato de promesa, bajo la condición de que se levante el embargo. Ahora, según otra parte de la doctrina, sí se podría hacer compraventa de un bien embargado, ya que la norma 1464, en su numeral 3, estaría permitiendo la venta de la cosa, porque es una norma imperativa, no sería prohibitiva, ya que dice que se puede si el juez lo autoriza o el acreedor consiente en ello. Entonces, según una parte de la doctrina, sería permitido la venta de cosa embargada. Ahora bien, hay que decir que esta posición es minoritaria. Ahora vamos a ver la capacidad. Regla de capacidad que se siguen en la compraventa. El artículo 1795 dice, son hábiles para el contrato de venta todas las personas que la ley no declara inhábiles para celebrarlo o para celebrar todo contrato. Aquí se siguen las reglas generales de la capacidad, que habíamos visto en la teoría del acto jurídico. Eso sí hay que decir que hay incapacidades especiales respecto a ciertas personas atendiendo a su estado o condición. Esto lo vamos a ver a continuación. Están las incapacidades especiales para comprar y vender, artículo 1796, este es un ejemplo clásico, es nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente y entre el padre o madre y el hijo sujeto a la patria potestad. También hay incapacidades especiales para vender. Artículo 1797. Se prohíbe a los administradores de establecimientos públicos vender parte alguno de los bienes que administran y cuya enajenación no comprenda en sus facultades administrativas ordinarias, salvo el caso de expresa autorización de la autoridad competente. También hay incapacidades especiales para comprar. Caso del 1798. Al empleado público se le prohíbe comprar los bienes públicos o particulares que se vendan por su ministerio, y a los jueces, abogados, procuradores o escribanos los bienes cuyo litigio han intervenido, y que se vendan a consecuencia del litigio, aunque la venta se haga en pública subasta.
Como vemos, hay incapacidades para comprar y vender, para comprar, y también hay casos de autocontratación prohibida. Como dice el 1799, no es lícito a los tutores y curadores comprar parte alguna de los bienes de sus pupilos, sino con el arreglo prevenido en el título de la Administración de Tutores y Curadores. Pero yo creo que con esto hemos dicho lo más importante. Solamente quería ilustrar que, como regla general, está la capacidad para celebrar el contrato de compraventa y excepcionalmente hay ciertas incapacidades. Y aquí yo diría la más importante sería la incapacidad especial para comprar y vender respecto a los cónyuges que no están separados judicialmente, ya que esta es la que más se da en la práctica. Ahora vamos a ver las ventas dobles. ¿Qué son las ventas dobles? El artículo 1817 dice, si alguien vende separadamente una misma cosa a dos personas, el comprador que haya entrado en posesión será preferido al otro. Y si ha hecho la entrega a los dos, aquel que haya hecho primero será preferido. Y si no le ha hecho entrega a ninguno, el título más antiguo prevalecerá. Entonces, hay tres situaciones. Si solo uno de los compradores ha entrado en posesión de la cosa, el comprador que está en posesión de la cosa se preferirá respecto a los otros compradores. Seguirá en posesión de la cosa y es dueño de la cosa, a menos que se trate de la venta de la cosa ajena. Segundo caso, si se ha hecho entrega a los dos, se preferirá aquel que se ha hecho primero la entrega. Y el tercer caso, si no se ha hecho entrega a ninguno, el título más antiguo prevalecerá. Es decir, la compraventa que tenga la fecha de celebración más antigua se debe preferir por sobre la posterior. Ya vimos el caso de las ventas dobles, cuando una misma cosa se vende a varias personas. Ahora vamos a ver otro supuesto. ¿Qué sucede si el comprador no quiere recibir la cosa? Primeramente cabe destacar que el vendedor, además de estar obligado a la entrega de la cosa, también es obligado a conservarla hasta la entrega, siendo responsable de la pérdida de la cosa y de los deterioros que se produzcan por culpa leve. Sin embargo, si el comprador se constituye en mora de recibir, éste deberá abonar al vendedor los costos por la custodia de la cosa, a quien además se le releva de la culpa leve, siendo responsable únicamente de la culpa grave o del dolo. Ahora vamos a hablar de los casos especiales de los predios rústicos. Esto lo nombra el Código Civil, que se pueden vender a cabida. Cuando se vende a cabida, se está vendiendo según la superficie del terreno. Se puede vender ad corpus. Esta es la regla general. Se vende un predio ad corpus, es decir, como una especie o cuerpo cierto. Ninguna de las partes tendrá derecho a pedir aumento o rebaja del precio, cual fuera la cabida del predio, porque aquí se está vendiendo como una especie o cuerpo cierto. Y está, por último, ad corpus con señalamiento de linderos. En este caso, el vendedor está obligado a entregar todo lo comprendido dentro de los linderos. Ahora bien, si yo vendo un predio a cabida o ad corpus con señalamiento de linderos, puede ser que la cabida real sea mayor o menor que la cabida declarada, que haya una diferencia. Ahora, si la cabida real es mayor que la cabida declarada, en esta hipótesis el comprador está obligado a aumentar proporcionalmente el precio, salvo que el precio de la cabida excedente supere la décima parte de la cabida real. Si el precio supera ese límite, el comprador puede a su árbitro o aumentar proporcionalmente el precio o desistirse del contrato. Si hace uso de esta última facultad, el vendedor deberá resarcirle los perjuicios. Y en la otra hipótesis, que la cabida real sea menor que la declarada, aquí el vendedor deberá completar la cabida que falta. Y si eso no le fuere posible o no se le exigiere por el comprador, deberá disminuir proporcionalmente el precio. Sin embargo, si el precio de la cabida que falta excede la décima parte del precio de la cabida completa, el comprador puede a su árbitro aceptar la disminución del precio o desistir del contrato. Y si desiste, tendrá derecho a que se le indemnice los perjuicios. ¿Cuándo prescribe la acción por desproporción de cabida? En cuanto a la prescripción de las acciones que dan lugar a estas situaciones, ellas prescriben en el plazo de 1 año desde la entrega de la cosa. Espero que les haya gustado este video. Comenten, dejen like, suscríbanse. Muchas gracias.